Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar del mundo donde usted me esté viendo y escuchando. Dándole hoy miércoles, una vez más, la bienvenida a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Y como preámbulo, como siempre hacemos, ponemos un poco antes de comenzar con el plato fuerte del pollo del arroz con pollo, como aquí decimos, las noticias del día anterior y de la semana. Bien, mis hermanos, como todos sabemos, bueno, está visitando Cuba Luisito, el que comunica. Y ya esto lo han hecho saber algunos creadores de contenido aquí en la red, tanto en YouTube como en TikTok y en Facebook. También en Instagram. Pero, como noticias del día, quería decirle que él mismo ha hecho un recorrido por La Habana, se ha tirado fotos con algunos personajes de Cuba, vamos a decir así, como humoristas, con creadores de contenido, y también lo ha hecho en algunos lugares que, bueno, que llaman la atención. Pero ¿por qué le hablo de Luisito Comunica como noticia del día? Porque a lo que va el tema de hoy, y que se llama creadores de contenido e influencers, aquí daba la noticia primero de la visita de este creador de contenido mexicano a Cuba. Y ahora voy a hablar de la segunda parte de, como le decía, del tema creadores de contenido e influencers. Como todos sabemos, hoy en las redes habemos muchos creadores de contenido. Una gran mayoría se dedican a cosas cómicas, a cosas humorísticas, a enseñar lugares turísticos, lugares de la naturaleza, otro para emprendimiento de ventas, objetos, etc. Y una parte de cubanos, que a lo que vengo a referirme hoy, y como digo yo, mucho oído, estos cubanos radicados dentro de los Estados Unidos, una gran parte de esto en Miami, en la Florida, y otros en otras ciudades, así como una parte en Europa y otra parte en América del Sur y México. Y también, por como no podemos quitar, en América del Norte, que es México y Canadá. Bien, ¿qué pasa con estos creadores de contenido? Que como han visto que esto rinde, y hay que reconocer que rinde beneficio y financiamiento, pues se han unido también, aprovechando esto, a hacer campaña contra Cuba. Y vuelvo a la visita de Luisito Comunica. Estos creadores de contenido cubano, estos creadores de contenido que solamente lo que hacen es abrir fuego desde estos países que ya he dicho, América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, la mayormente en la Florida y algunas partes de Estados Unidos, otros en la América del Sur, que ya sabemos que están por acá, por Chile y por Paraguay y Uruguay, y otros que están por Europa, algunos en España y otros países. Bueno, estos que no son muchos, que podemos contar con los cuatro, con las dos manos y con los dos pies y la cantidad de dedos que tenemos, no son, podemos decir que una gran cantidad, pero sí se pasan una gran cantidad de horas en TikTok abriendo fuego para desmoralizar, para empañar la visión que se tiene con Cuba y apoyando todas las campañas hacia Cuba. Incluso, y voy a referirme aquí, antes de seguir en el tema, apoyando la persecución de migrantes en los Estados Unidos. Estos que acusan a sí mismos de chivatos o de chivas, como le dicen los que están en Cuba, es peor que aquellos chivatos 33 que existían cuando la tiranía, pero gratis,
gratis, señalando a personas que tuvieron relación con el gobierno revolucionario para que sean perseguidos. Y voy a hacer una paradita aquí. Cuando hablan, oído, cuando hablan del país de la libertad, yo entiendo que es libre para que todo aquel que se sienta en deseo de viajar a ese país de la libertad, no se le prive de la libertad de estar en ese país. Entonces, estos chivas o estos chivatos, no de 33 y 33, sino gratuitos, se dedican a perseguir a personas que estuvieron relacionadas con el gobierno, es decir, que trabajaron para el gobierno, porque un médico trabaja para el gobierno, un ingeniero trabaja para el gobierno, un director de un policlínico trabaja para el gobierno, un administrador de una tienda trabaja para el gobierno, un gerente de un hotel trabaja para el gobierno, porque son empleos que da el gobierno revolucionario cubano. Y los que no son contrapropistas, y los que no se dedican a hacer ilegalidades, como se le dice en Cuba. Bien, para estar clarito aquí. Pues estas personas, estos chivatones, se dedican ahora a buscar en las redes y a privar de la libertad de que estas personas hayan viajado a Estados Unidos. Y les voy a señalar aquí, en esta misma acotación que estoy haciendo, que estas personas decidieron hacer su vida. Entiéndanlo, hacer su vida. Muchos de estos personas ni persiguieron a nadie, simplemente trabajaron para el gobierno. Como muchos de los que están allí, que trabajaron en policlínicos, en empresas, en fábricas, incluso algunos fueron hasta militares y no se sabe quiénes son porque nadie lo conoce. Trabajaron en ambulancia, trabajaron aquí, trabajaron allá, fueron trabajadores civiles de la FARC o del MININ, etcétera. Pero decidieron comenzar una vida nueva. ¿Y quién soy yo para empezar a señalar a esas personas que decidieron un día emigrar? ¿No es acaso Estados Unidos el país de la libertad? Entonces, ¿qué libertad hay para vivir allí cuando algunos cubanos que no son nada, solo son perros que ladran desde allí contra Cuba, contra sus propios hermanos, contra su propia gente, contra la propia familia cubana, esos perros que ladran, o esas tiñosas mercenarias, como yo la catalogo, o silbertiñosas mercenarias, ahora se dedican en las redes a perseguir a aquellos que trabajaron para el gobierno. Pero yo les voy a recordar a esas tiñosas mercenarias, a esos perros chivatones que ladran desde la Florida y desde alguna parte del mundo, que yo tuve familia y tengo familia, ya están muertos, pero ahí están sus hijos y sus nietos en los Estados Unidos. Incluso nosotros tuvimos relaciones familiares, pero nunca hubo guerra y ellos se exiliaron. Porque al comienzo de la revolución se fueron de Cuba porque no estuvieron de acuerdo cuando el gobierno de Cuba comenzó a nacionalizar algunos negocios. Incluso mi abuelo tenía tiendas y las entregó. Y mi abuelo se quedó en Cuba con un salario y vivió con ese salario y murió en Cuba. Y yo no vi a mi abuelo exiliarse. Pero sin embargo los otros decidieron exiliarse, irse al comienzo de la revolución y se fueron. Pero esos que vivieron allí desde el comienzo de la revolución en los Estados Unidos, que fueron los verdaderos exiliados, jamás persiguieron a nadie que trabajaba para la revolución o para el gobierno revolucionario. Jamás oí hablar de ellos porque vinieron a Cuba después, 10 años después, a ver la familia. Jamás se dedicaron a averiguar quién era de este, quién era otro, quién se fue, quién no se fue. Nunca. Y siguieron llegando gente. Siguieron llegando miles de personas a Estados Unidos que se fueron de Cuba y jamás
Me perdona, pero todavía estoy un poco resfriado por el cambio de temperatura. Persiguieron a nadie, porque ni le preguntaron en qué tú trabajabas en Cuba. Algunos tenían negocio. ¿Y sabe lo que hicieron? Recibieron a estas personas que se fueron después y le dieron trabajo, le regalaron hasta un carro, le buscaron un lugar donde tuvieran alquilado, que pagaran su alquiler, pero ellos nunca, que fueron los verdaderos, escuchen, los verdaderos que se fueron al comienzo de la revolución, los verdaderos exiliados, se dedicaron a perseguir a los que llegaban a los Estados Unidos. Incluso, lo voy a decir así, porque yo conocía que ellos iban al Versalles. Lo único que hacían hablar de Versalles era contra la política, contra Cuba y contra Fidel Castro. Pero de ahí de Versalles, de ahí de ese restaurante que se reunían todos aquellos exiliados, porque lo conozco, porque lo oía a mi familia, jamás persiguieron, denunciaron o calumniaron o votaron a alguien de los Estados Unidos. Eso está sucediendo ahora. Con estos que se fueron hace 5 y 6 años o 3 años, que ahora se creen más americanos que los americanos, más exiliados que los exiliados, y no son nadie, son una partida de descarados, de una partida de vividores, que lo único que viven es hablando porquería desde las redes sociales, pero no han disparado ni un chicharro. Y ni son valientes de venir a Cuba, no son valientes de ir a Cuba, ni hablar de esas cosas que hablan en las redes. Y todos esos trabajaron para el gobierno, la gran mayoría, que ahora están persiguiendo esos chivatones baratos que tienen ahí. Como el Eliezer Ávila. Porque ¿quién no me va a decir a mí que el Eliezer Ávila, cuando estaba en la UCI, Universidad de Ciencias Informáticas, eran seleccionados por la juventud? Escuchen, para que me oigan clarito, que yo sí hablo claro, la verdad, desnudo y sin pelos en la lengua. Los que entraban a la UCI, porque este trabajó en la UCI 8 meses, pasaban por un filtro que sabe todo el mundo lo que es un filtro, y tenían que ser militantes. Los que entraban a la UCI a estudiar, ahí no iba cualquier delincuente, cualquier mala cabeza, cualquier de bajas notas, no, era una selección. Y todo el mundo sabe que el señorito Viste Ávila fue y estuvo en un equipo que era de lo que combatía y escuchaba y velaban a la gente en internet. Fíjense el clase de descarado inmoral que se fajó con un joyero y que todo el mundo sabe que era tremendo chivatón. Tremendo trompetón, que como se le decía en Cuba a todos estos chivatos, porque son toda una pila de trompeteros los que hay de lado allá. No por Trump, no, trompeteros se le decían a los chivatos. Y todo eso que están en la red son trompeteros, chivas baratos, que vieran a sus amigos. Están nada más que en la veladera, no están ni para trabajar, no están ni para buscarse el dinero para mantener la familia, ni ayudar a la familia. Están solamente para abrir fuego contra Cuba y con todo el que haya salido ahora de Cuba, como ellos salieron de Cuba. Estos influencers y falsos creadores de contenido, ni crean contenido, lo único que crean es el odio hacia sus propios cubanos, hacia su propia gente, que ahora, que como ellos, han salido de Cuba por problemas económicos en el país. Todo el mundo sabe que los que salieron en el sorteo, que no se habla mucho, o en el bombo, como le decían también, no eran exiliados políticos. Salían porque querían viajar a los Estados Unidos y por los problemas económicos de Cuba querían comenzar una nueva vida. Esos salieron en el sorteo y el bombo. Pero los
Voy a decirte más, los que salieron por Camarioca, los que salieron por el Mariel, los que salieron en el 94 como balseros. Y que muchos hay aquí que a lo mejor son hijos de balseros y que se fueron después, o nietos de los que se fueron por Mariel y han salido después. Y ahora aquí en las redes se dedican a atacar y a hacer los grupitos estos grupitos de mongólicos que hablan de constitución, que hablan de una constituyente, que hablan de un partido con un tocoloro. Son una partida de ignorantes, una partida de idiotas, una partida de mongólicos que buscan el dinero fácil, arrastrar a los que no saben para que vayan a hablar ahí, para que se señalen cuando nunca tuvieron problemas en Cuba, cuando nunca hablaron en Cuba, cuando nunca levantaron la voz en Cuba. Entonces tú lo ves ahora en las redes como perro, como leones. Pero león, porque tú no vas a Cuba y lo dice en Cuba. Vaya, para creer en ti, para seguirte, porque tú no vas a Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque tus testículos son tan chiquiticos como tu corazón y como tu valor. Todos ustedes, tan fuertesones que salen ahí, el otro, todos son lo mismo. Cobardes que no tienen testículo ni corazón para ir a Cuba. Y lo digo, ¿tú sabes por qué? Porque valientes fueron aquellos mambises que desembarcaban por las costas de Cuba a riesgo de su vida para batirse en un caballo al machete contra los españoles. Porque valientes fueron aquellos 82 hombres que se metieron en un yate que era para 20 y tantas personas, no llegaba a 20, para 12 personas, y se metieron 82 y salieron con mal tiempo, que casi zozobran, que se le cayó uno al agua y tuvieron que dar horas y horas vueltas para recuperar a ese que se había caído. Esos sí fueron valientes, que se vinieron a fajar contra una dictadura de verdad, la de Fulgencio Batista, dictadura apoyado por los regímenes y gobiernos de Estados Unidos. Lo que pasa es que ustedes son perros satos, sarnosos, que lo que ponen a hacer bulla desde una ventanita, desde ahí, desde Miami. Y yo se lo digo con valentía porque no tengo miedo de decírselo. Pero ninguno tiene valor ni testículo para decir, hoy voy a coger una vacación, me voy a ir para Cuba y voy a entrar a Cuba y voy a irme a la calle. Ninguno. ¿Tú sabes por qué? Porque lo primero que si caen presos, darían la machatá para poder sobrevivir. Porque eso es lo que están haciendo aquí en las redes, bajarse los pantalones para defender a un gobierno que agrede a Cuba hace más de 65 años y que mantiene a un país sitiado, bloqueado, sancionado con 243 medidas y más sanciones, y para asfixiar más a Cuba, lo han incluido en una lista como país que patrocina el terrorismo, cuando todos sabemos y estamos claros que Cuba no hace eso y que nunca ha salido de Cuba un acto planificado de terrorismo. Pero se ponen a escuchar a los grupitos de Miami, a los grupitos del odio. ¿Y qué hacen? Como el libertario, como el otro que dice que es padrino del libertario. Amar a Otaola. Amar a Otaola. Y seguir al más sucio de todos los sucios que hay en Miami. A uno que da su trasero fácilmente y tiene abuso infantil, porque eso es la pedofilia. Ustedes, tú, libertario, y por eso pido constantemente, por favor, que compartan estas directas. A ver si se llenan de vergüenza. Si tienen vergüenza. Ayer estaba escuchando lo que decía y lo puse en mi directa. Sí, creador de contenido, porque yo lo sigo. Yo soy un seguidor de él. Y él decía claramente que quién eran ellos, estos falsos seguidores de contenido e influencers, para acusar a Luisito Comunica o para decirle lo que tiene que hacer Luisito Comunica en Cuba.
Entonces, si tú me tienes que imponer a mí lo que yo tengo que hacer, yo no tengo libertad ninguna. Ustedes son los que privan de libertad a cada persona que llega a los Estados Unidos, que le imponen su política y tiene que hacer la política de papatrón. Es el mejor de los... No, es el mejor presidente. El que está acabando con la economía de Estados Unidos. No, pero es el mejor presidente. El que ya todo el mundo, yo te voy a decir así, que el 90% de los estadounidenses lo rechazan hasta de su propio partido. No, pero es el que ustedes quieren. Es decir, que estos creadores de contenido, lo único que quieren crear es el odio contra Cuba. El odio contra los cubanos. El odio contra la familia cubana. Porque ¿a quiénes es que le están pidiendo sanción? ¿Quiénes son para ustedes los que mantienen la dictadura? ¿O los que mantienen el régimen? El pueblo cubano. Lo que lleva la dictadura es el pueblo cubano. Lo que lleva el régimen es el pueblo cubano. Porque es el pueblo cubano quien aprueba su gobierno y su revolución. Y no son cobardes. Los cobardes son ustedes que están ladrando como perra sata desde la Florida, pero no tienen el valor de venir a ladrar o cacarear aquí a Cuba. No aquí, yo estoy en Canadá, a cacarear ahí en Cuba. No tienen. Y entonces ustedes se molestan porque los cubanos van a Cuba, los buenos cubanos, comparten con la familia, envían remesas. No, están apoyando el régimen. Y son tan desvergonzados, tan inmorales, tan sucios, que ayudar a la familia cubana es ayudar a un régimen. Que ayudar a que la familia cubana no pase hambre es un régimen. Es ayudar a un régimen. Llevar medicinas y alimento a Cuba es ayudar a un régimen. Ah, no, porque ustedes lo que quieren es que sus familiares, como ustedes no tienen el valor de hacerlo, se tiren a la calle. Y que los jovencitos y los niños se tiren a la calle. ¿Para qué? Para después decir que hay presos políticos en Cuba que cogieron niños presos porque ustedes no tuvieron el valor de ir a tirarse a la calle. Ni lo hicieron cuando vivían en Cuba. Ustedes fiestaban en Cuba, iban a playa en Cuba, bebían en Cuba, andaban por la calle en Cuba y ahora se quieren hacer machos leones detrás de una ventana, ¿verdad? Porque eso es lo que están haciendo. Como perra sata, ladrando desde las ventanas de Miami. Protegido por Miami. Protegido por la policía estadounidense y el gobierno. Pero ustedes no tienen el valor de ir, bajarte de un avión e ir a formar bulla a Cuba. Eso mismo. Hablar de partido, hablar de constituyente. Porque lo que usan todos los días en las redes, para que tengan seguidores, para que la gente le dé dinero, para coger los pocos kilos, porque ustedes ni trabajan. Es un poco difícil entender por qué entonces quieren exigirle a Luisito Comunica que vaya a filmar basurero, que vaya a hablar de dictadura, que vaya a hablar de régimen, cuando Luisito, ustedes saben a qué se dedica. Luisito tiene que firmar lo que le guste, no lo que le impongan ustedes, porque ustedes no le pagan a Luisito. Ni ustedes son de los tantos miles de seguidores que tiene Luisito. Ah, pero como ustedes no tienen testículos para ir a Cuba a filmar, para ir a Cuba a hablar dentro de Cuba de una dictadura, de un régimen, porque saben que le puede pasar algo, entonces quieren coger a los que visitan Cuba y decirles, van allá a probar. Déjense de inmoralidades. Ustedes lo que no quieren es que pase, porque ustedes no pueden ir a las playas de Cuba y tomar cerveza y reunirse con sus amigos y reírse con sus amigos y hacer cuentos con sus amigos. Porque ustedes no pueden ir a Cuba a verse a su familia, hacer una fiesta en familia, comerse un puerco en familia, tomar una cerveza en familia, reírse en familia, bailar en familia. Porque ustedes tienen miedo.
porque ustedes se han pasado todo el tiempo hablando tanta porquería aquí en las redes que ahora tienen miedo. Y por eso sus huevitos son así, así como su corazón, así como su valor. Ustedes no tienen testículo. El único testículo que tienen es que uniendo los dos se hace un testículo así y no sabemos dónde se lo meten. Esa es la verdad, la más real de las verdades. Carentes de valor, dignidad, principios y valores. Lo que son seguidores de quién? De Otaola, del Viste Ávila, del Ernestico, del Ultra, que no lo he tocado todavía, enredado el pobrecito como un ciervo, haciéndose lindo ahora aquí en las redes, guapo en las redes, pero oye, Ultra no tiene, también me parece, bueno, por algo le pegaron los tarros, por algo se lo pegaron. Yo oí el otro día hablando de la primera mujer de Ultra, que fue una asquerosidad lo que dijo de él, pero también conozco que tiene un hijo en Cuba que no le da atención, ni lo mantiene, ni se ocupa de él. Qué clase de hombre ese Ultra. Y habla de sus hijas. Pero de verdad, esos son los que ustedes siguen. Como el paparazzi cubano. Que nosotros sabemos que cuando lo pasaron para dentro de una unidad de la policía y una unidad de la seguridad del Estado, dicen que cantaba. Y que creo, no me crean, echó para adelante hasta su madre. Y quién sabe lo que está haciendo. Y para poder llegar a donde está. Y que todos los influencers lo acusan de chivatón. A paparazzi cubano. Así lo dicen todos los influencers que están en Estados Unidos. Eres tremendo trompetón. Porque a eso es lo que tú te dedicas, trompetón. A mentir. Porque tú eres el que más fake news mete. Como Otaola. Como paparazzi, como el Viste Ávila. Los más creadores de fake news. Por eso digo, los falsos influencers y los falsos creadores de contenido. Miren, mis hermanos, yo les voy a decir algo que lo pongo a su consideración. Yo sé que me escriben algunos. Yo sé que siempre me están pidiendo hablar sobre estas cosas, decir las cosas más claras, más fuertes, decirlo con nombre y apellido, ya lo estoy diciendo. Pero yo les voy a decir algo. Compartan mi directa. Es la única manera de que lleguemos a más allá y que más allá comiencen a escribir, comiencen a preocuparse, me comiencen a pedir y yo les buscaré más datos y elementos. Pero cuidado con estos simuladores, porque estos simuladores lo único que vienen es a enredar a los buenos cubanos, a distorsionar la realidad cubana. Y les voy a decir algo para terminar. Cuba no tiene porque no se le permite tener. Si a Cuba se le quitara el bloqueo, si a Cuba se le quitaran todas esas sanciones, si a Cuba se le quitaran incluirle en una lista de países patrocinadores del terrorismo, hoy Cuba tuviera, pero ellos saben que cuando el gobierno de Obama la quitó, al final Cuba mejoró y mejoraron muchos trabajadores por cuenta propia que tenían negocios de casa de hostales, restaurantes y eso, que fueron los más afectados. A todos, gracias por seguirme, gracias por aumentar mi canal, pero necesito que casi los mismos seguidores que tengo en TikTok, tenerlo en YouTube para poder hacer directas abiertas igual, el live abierto. A todos les doy gracias, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los cuide, que Dios me los protege y una vez más, que Dios bendiga a mi Cuba, que Dios la bendiga para tener una Cuba mejor como lo merecemos todos los cubanos y estar allí juntos todos los cubanos. Que Dios bendiga a la América Latina, que Dios bendiga a una América unida. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.